Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a la quinta edición del Festival de Video y Cine Femenino Dulcísimo Ovario en su modalidad virtual. En este diálogo sobre el documental La Historia Invisible nos acompaña la directora y productora Ana Cruz, así como la gestora cultural Nidia Ramos. Ana Cruz Navarro es licenciada en Comunicación por la Universidad Iberoamericana. Cuenta con estudios de cine en la Universidad del Sur de California, en Los Ángeles, y dirección de cine y televisión en la BBC de Londres. Está diplomada en Historia del Arte Mexicano por la Universidad Iberoamericana y estudia la maestría en Administración de Empresas. Con más de 35 años como guionista, directora y productora de cine, televisión y radio, ha sido merecedora del Premio Nacional de Periodismo en Difusión Cultural en 1992, el Premio Micrófono de Plata por Difusión Turístico-Cultural en 2001 y el Premio Defensa de los Derechos de las Mujeres en 2013 en Bilbao, España. Actualmente es directora general de la empresa Arte y Cultura en Movimiento SADCB, desde donde ha emprendido su trabajo como productora independiente y ha producido más de 100 horas de televisión y cine. Sus documentales fílmicos más destacados son Mujeres de la Revolución Mexicana del 2010, Las Sufragistas del 2012, ganador del Premio de la Casa de las Américas en Portugal, Premio Festival Internacional de Cine Indígena de Puebla, Premio de Derechos Humanos en Bilbao, España, además de otros premios nacionales e internacionales. Su más reciente documental, Humboldt en México, La Mirada del Explorador de 2017, le brindó el premio como mejor documental de la muestra de imágenes científicas Múnich 2018 y se hizo merecedora de la medalla Orgullo Humboldt en 2018. Ha escrito 3 libros, Testigos de Nuestro Tiempo, Berta Navarro, Cineasta Sin Fronteras y Antes de la Película. Ha sido maestra de cine y televisión en la Universidad Nacional Autónoma de México, Universidad Iberoamericana y el Centro de Capacitación Cinematográfica, impartiendo las materias de guión y producción documental. Fue presidenta y vicepresidenta fundadora de la Asociación Mujeres en el Cine y la Televisión de México. Actualmente es directora general de la productora Arte y Cultura en Movimiento SADCB. Nidia Ramos Castañeda es gestora cultural y productora teatral, especialista en procesos en enseñanza de las artes. Desde 1991 ha colaborado en la administración pública como responsable de diferentes áreas del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes del Gobierno del Estado de Hidalgo. Como directora de Educación Artística, participó en la reestructuración de la misma, logrando su integración a la Red Nacional de Centros de las Artes. Ha diseñado programas académicos integrales de iniciación y de formación especializada, entre los que destacan el Programa Estatal de Educación Artística y los diplomados en Fotografía, Dirección Coral, Educación Artística y el Programa de Formación en Gráfica avalados por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, INVAL. Se desempeñó como encargada del despacho del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo en su periodo de transición a Secretaría de Cultura, en donde actualmente es directora de Diversidad Cultural. Colabora con proyectos personales y colectivos desde los derechos humanos y con enfoque en la construcción de paz. Muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas tardes a todas y todos. Es un gusto participar en la quinta edición del Festival de Cine con Mujeres y para Mujeres Dulcísimo Ovario. Y hoy estoy muy contenta y muy agradecida con Ninfa Sánchez, con Areli Lorenzana y con Ale Gil, quienes son las mujeres que impulsan este festival.
y ellas hacen un enorme esfuerzo para poder lograr que este festival se lleve a cabo. Como les mencionaba, es la 5ª edición y a mí me gusta mucho poder participar el día de hoy, pues platicando un poco con una creadora, una cineasta, una productora, escritora. Tiene múltiples facetas creativas y de gestión, y ella es Ana Cruz Navarro. Ana Cruz en esta ocasión va a presentar nada más y nada menos que el documental titulado La historia invisible, y vamos a platicar con ella justamente de este documental, pero además del proceso creativo y de todos estos motivos, estas ideas y tal vez sentimientos que la llevaron a posibilitar este documental. Ana, muy buenas tardes, un gusto, un placer y la verdad muy contenta de poder platicar contigo. Hola, Nidia, pues al contrario, muchísimas gracias por la invitación. Gracias al Festival Dulcísimo Ovario, a Ninfa, a Areli, a todas las organizadoras, porque sé el esfuerzo que significa crear festivales, mantenerlos y darles una consolidación. Así que muchas felicidades por esta 5ª edición del festival. Y Nidia, qué honor estar platicando contigo. Gracias por esta conversación. Pues vamos a empezar, vamos a entrar al terreno de los hechos, como dicen. Y bueno, en primer lugar, Ana, a nosotros nos gustaría mucho saber qué te motivó, qué originó la idea de abordar este tema. Yo reviso tu síntesis curricular y pues tienes como un espectro muy amplio de aproximaciones, ¿no? Y eso pues a mí me da la idea habla de ti en el sentido de que estás interesada en muchas cosas y eres una mujer inquieta y eres una mujer que además, pues ha creado hasta su propia productora, su propia empresa, me imagino que para hacer lo que tú quieres y lo que a ti te gusta. Y al hablar de la historia invisible, pues obviamente también estamos hablando de mujeres muy poderosas, de mujeres que han tenido que sortear violencia, violencia política en este caso, y a mí me gustaría mucho saber qué te motivó, que nos cuentes cómo es que llegó ese proyecto a tus manos, a tu cabeza. Yo siento que tiene también corazón ese proyecto, entonces cuéntanos un poco. Ay, gracias. Y ya, pues mira, la verdad sí, como bien dices, cuando creamos nosotros la productora, Marco Julio, mi esposo y yo, que fuimos socios en la productora, la verdad sí fue con esa idea, Nidia, poder hacer pues lo que nosotros sentíamos, lo que nosotros queríamos, y también muchos trabajos, digamos, de encargo en televisoras públicas, o sea, seguir un poco esta trayectoria que tuvimos durante muchos años, que yo he tenido durante toda mi vida, de hacer cosas pues culturales, educativas, de etcétera, etcétera, científicas, por supuesto. Entonces, la historia invisible, digamos, es la continuidad del documental de las sufragistas. Después de que hice Sufragistas, la verdad que fue un proyecto que igual que nació del corazón, como que siempre me quedé con la idea de que pues, había que hacer lo que seguía, ¿no? O sea, ¿qué seguía después de que las mujeres ganaron el voto, llegaron las primeras jefas de Estado y gobernadoras, pero pues tuve que terminar el documental en algún momento y ahí se quedó la historia y siempre había tenido yo esta preocupación. Entonces, por eso pensé, ¿qué había pasado con esas mujeres, ¿no? Que habían tratado de llegar a los puestos, a los cargos de elección popular, y pues me encuentro que había justamente en el 18, cuando diseño el proyecto y lo presento para pues tener el financiamiento para hacerlo, justamente había habido una violencia política tremenda, siempre ha estado cercana, digamos, al INE en términos de los protocolos sobre violencia y los procesos de las leyes para llegar a un congreso paritario, etcétera, etcétera. He estado cerca porque es un tema que me encanta, o sea,
desde que hice Sufragistas me di cuenta que la línea de la violencia política y el acceso al poder de las mujeres, pues era un tema que realmente me resultaba muy, muy atractivo, muy interesante. Y esa fue una línea de investigación que he seguido durante mucho tiempo y así llegué a la historia invisible. O sea, en el 2000, justo en el 2017, que planteamos este proyecto, que planteé el proyecto, me daba cuenta de que la historia invisible era diaria, cotidiana, en todos los niveles, transversal, no había estado de la República que no reportara violencia, pero al mismo tiempo, en aquel momento, el protocolo de violencia política que había aprobado la COFIPE, o sea, el INE, era todavía un protocolo, no era ley, ¿no? Entonces nos dábamos cuenta que pues, la invisibilidad de la violencia pues cada vez crecía, ¿no? O sea, eran formas simuladas, formas que todavía, y todavía lo que nos dábamos cuenta en ese estudio, porque te comento que para llegar a ese proyecto, la verdad sí hubo muchísima investigación, hubo mucha plática, mucho levantamiento de testimonios con candidatas y demás para finalmente llegar a la selección que llegamos. Entonces, me doy cuenta que realmente la violencia está muy, muy, muy enraizada, pero al mismo tiempo que hay todos estos mecanismos de simulación, todos estos mecanismos de hipocresía, ¿no? O sea, que sigue habiendo en nuestra sociedad. Es una sociedad realmente de un doble discurso muy, muy fuerte. No hemos podido acabar con él de ninguna manera, pero en ese momento, pues, quería hablar de todas esas historias de esas mujeres que aún siendo, como tú bien lo mencionabas, mujeres poderosas, mujeres guerreras, aún ellas sufrían esta violencia invisible, ¿no? Disimulada, indiscrecional, especialmente por sus propios partidos, ¿no? Sus propios partidos, sus propias organizaciones y sus comunidades. Entonces, pues, fue una aventura. Agradezco también muchísimo ahí al Instituto, al INE, que haya acogido la propuesta tal cual yo la planteé, no me la modificó, me dijo, adelante, ¿les parece que puede ser realmente algo muy interesante y que además puede servir de material didáctico en todo el país, ¿no? Porque justo hicimos de mujeres del norte y mujeres del sur, ¿no? Para que pudiéramos percibir esta situación que aunque cambie la cultura en términos de que no es lo mismo Sonora que Chiapas, la violencia es muy similar, ¿no? O sea, las mujeres estamos sometidas a ese tipo de violencia, a esas formas de violencia invisible, y ahora, pues cada vez más es una violencia absolutamente visible y pues que llega al feminicidio, ¿no? O sea, es una evolución tremenda de lo que ha sucedido con la violencia en México y en el mundo. Tampoco es que solamente seamos un país nosotros los que estamos viviendo esa situación, pero bueno, eso me dio oportunidad de seleccionar a estos 6 casos de violencia política en México. La verdad, debo decirte que mis 6 candidatas fueron seleccionadas después de una larga labor de investigación, de revisión, de tener ciertos criterios de qué era lo que buscaba yo de esas candidatas. Y pues fueron 6 mujeres entrañablemente valientes, o sea, que querían contar su historia, que no tenían la menor intimidación para hacerlo, y que pues como vemos en el caso del primer caso de la presidenta municipal de Chiapas, esta mujer Rosa Pérez, que es una mujer admirable y valiente, pues ella, aún cuando estábamos filmando, pues hasta yo y el propio crew, de alguna manera, pues fuimos citados para no sacar al aire la historia de Rosa, ¿no? Entonces, pues creo que me encanta compartir con estas mujeres esta situación de riesgo en términos de que hay que contar esas historias, porque si no, pues sigue siendo invisible esta forma de agresión y de violencia hacia las mujeres. Y mientras más mujeres hablen, mientras
las más mujeres nos expresemos, siento que algo se logra. O sea, siento que el camino que recorremos es un poco más compartido y se va creando una solidaridad entre todas. Sí, Ana, fíjate que yo ya tuve la oportunidad de verlo y coincido en lo que dices. Me parece que es un material didáctico, pedagógico para que recorra el país y creo que es un acierto y una enorme posibilidad para muchas mujeres el que puedan verlo a través de Dulcísimo Ovario, que además ahora tiene como una plataforma más amplia y creo que tiene la posibilidad de llegar a muchos lugares. Y creo que esto de lo que hablas de que, pues este documental lo que hace es mostrar, visibilizar la violencia, expresarla, y creo que, bien lo dices, contrarrestarla, porque lo que no vemos, pues no existe. Y durante mucho tiempo esta violencia no existía, o sea, parecía que con que abrieran la puerta del auto o te dejaran pasar primero, ya había como cierta deferencia hacia las mujeres. Y de pronto ahora ya no nos quieren ni abrir la puerta ni que pasemos primero, más bien se ponen al frente, ¿no? Qué bueno, porque no lo necesitamos. O sea, Exactamente. Pero aquí lo interesante sería también saber a qué retos enfrentaste bueno, en este proceso de investigación ya nos cuentas que conociste muchas historias. Y una vez que decides que estas 6 mujeres, que además me parece que son muy diversas por sus orígenes, por sus maneras de abordar, en lo que creo que coincido mucho es que es importante formarse, prepararse. Eso me encantó, que casi todas nos dicen, para poder acceder a estos puestos de decisión, necesitamos prepararnos, formarnos, tener claridad hacia dónde vamos y acompañarnos entre mujeres y cuidarnos entre mujeres. Eso me gustó mucho. Pero, y tú cuéntanos, ¿a qué retos te enfrentaste con esta producción? Pues mira, la verdad sí hubo retos, porque tú sabes que abordar esos temas, de alguna manera, te digo, te subes al mismo barco que esas mujeres candidatas, ¿no? Y a mí me encanta tratar de realmente subirme al mismo barco que ellas, compartir con ellas. Y por otro lado, pues obviamente que tiene que haber una relación al menos de simpatía entre el director, la realizadora y sus personajes, ¿no? Porque en ese momento, pues esas mujeres se vuelven unos personajes para el director, para el autor de la obra, en donde pues uno necesita realmente poder, como documentalista, pues tratar de llegar al fondo de esa historia, tratar de llegar a la sinceridad de esa historia. Todas tenemos nuestras propias defensas emocionales y psicológicas, obviamente, ¿no? Esas mujeres que han sufrido violencia política, obviamente han creado una serie de defensas personales, ¿no? O sea, ¿por qué? Pues porque han sido lastimadas, porque han sido heridas en su carrera, en su vida personal. Entonces, pues lo primero que yo trato es realmente, además de seleccionar a gentes que yo considero en donde, aunque todas tengamos flaquezas, porque todos los seres humanos tenemos flaquezas y demás, o sea, que sean mujeres a las que yo considero que tienen la capacidad de ser íntegras y sinceras en sus testimonios, ¿verdad? Porque también podría darse el caso de que alguien me cuente una historia que no es auténtica, ¿no? Entonces, sí me cuido o trato de cuidar muchísimo que las mujeres que estaban en la serie y que van a estar en la segunda temporada sean mujeres que realmente tengan la honestidad de contar su historia desde su punto de vista, obviamente, pero una historia auténtica y una historia genuina, que eso es algo que al menos para mí siempre es el gran reto, ¿no?
que ese personaje sea genuino, que ese personaje sea el que sea, ¿no? O sea, estando, te digo, desde una presidenta municipal hasta la presidenta del INE, porque Jacqueline Pechard, o sea, es un personaje absolutamente diferente a esas mujeres, ¿no? Es una mujer que tuvo privilegios en términos de formarse, educarse, ir a las mejores universidades. Entonces, o sea, tener una historia genuina, ¿no? O sea, no importa tu origen o no importa tu capacidad de haberte formado en los mejores institutos, en las mejores escuelas, o haberte formado en la carrera de la vida, porque también hay muchas políticas mexicanas que se han formado en la carrera de la vida, y mis respetos, ¿no? Porque la experiencia que te da cierto tipo de vida en ciertos ámbitos y zonas de México y del mundo, por supuesto, es muy valioso. Entonces yo te digo, sí hay retos conmigo misma, Nidia, porque la verdad nunca pensé que este documental que hice yo con todo mi corazón, pero que al mismo tiempo pues era un trabajo de corte, como bien decimos, didáctico, un poco pensando en que fuera un material que sirviera para capacitación y para difusión y promover los derechos políticos de las mujeres, pues pudiera también llegar a otros foros y que otras personas estuvieran interesados. Me dio mucho gusto, también estuvo en la UNAM, que otros festivales retomen este material. Me da mucho gusto porque siento que se cumple la cuestión de que estas mujeres son auténticas, contaron una historia genuina, la suya, ¿no? Y que yo pues tuve esta posibilidad y este privilegio de poderla expresar a través de mi cámara, a través de cómo yo veo a estos personajes. Y pues eso para mí es un gran reto, ¿no? O sea, lograr creativamente resumir una historia de vida en 10 minutos era un enorme reto, ¿no? Porque a mí, la verdad, sí me gusta mucho el formato de largo aliento, o sea, el largometraje, y esto era un reto de los nuevos lenguajes, en donde te piden que pues para subirla a YouTube, para tenerla en las redes y demás, deben de ser mensajes cortos, breves, directos y muy efectivos. Entonces, pues eso es lo que fue el gran reto, hacerlos entrañables, pero al mismo tiempo directos, cortos y eficientes en la producción, ¿no? Esos creo que son los grandes retos. Por supuesto, te digo, el reto de Chiapas, que fue muy, muy, muy fuerte, la verdad. Creo que una de mis experiencias más fuertes es filmar en Chenaló y vivir de realmente las amenazas que estaba viviendo Rosa Pérez, pues ni modo compartirlas en ese momento en donde se empezaron a tensionar muchísimo las situaciones políticas en Chenaló. Esta Rosa Pérez, que además es una mujer de una enorme intuición, nos pidió que abandonáramos la zona antes de que se viviera el conflicto mayúsculo, y afortunadamente yo y mi equipo salimos en camionetas gracias a Rosa. Salimos de Chenaló a tiempo porque cerraron el camino. O sea, Chiapas es, tú sabes, son veredas, son caminos muy, o sea, te cierran una vereda y ya te quedaste ahí porque no hay otra salida. De Chenaló es una población realmente que está lejana a todas las demás formas de comunicación. Entonces esa fue una experiencia interesante, dura, que le agradezco mucho a Rosa haber pensado también en la integridad nuestra y del equipo, pero pues también fue muy emotivo, muy emocionante verla, que ella vino a presentarla conmigo el documental a la UNAM, y verla que estaba bien, que estaba íntegra y que seguía fuerte aún después del secuestro. Pues qué interesante lo que nos cuentas. Fíjate que justamente yo siento que Rosa es la historia más entrañable, como público, es decir, como tú dices, es muy transparente, es una mujer muy auténtica y hace llamados muy importantes, ¿no? A construir la política desde la paz, desde la inteligencia, desde la estrategia. Me parece como una mujer muy, muy, muy inteligente, ¿no? Muy, muy inteligente en un sentido amplio de la inteligencia, ¿no? Y muy generosa al contar su historia. Sí.
Pero mira, te digo, tan valiente como la magistrada de la Suprema Corte de Justicia, que me parece otro personaje verdaderamente admirable. Y bueno, lo mismo que Tamara, o sea, la de Xochimilco, la misma, o sea, ¿qué te puedo decir de mis 6 personajes y candidatas y amigas? Porque a las 6 que seleccioné, en verdad, ellas habían sufrido unos retos inmensos que compartieron conmigo, pero ni a cual, qué barbaridad, cada una en su contexto y cada uno con sus propios recursos. Pero la ministra, o sea, Yolanda Pedrosa, qué bárbara, o sea, enfrentaba a sus propios compañeros día a día en la misma oficina, haciéndole cualquier cantidad de violencia y agresiones, ¿no? Y violentando a su familia y a sus hijos. Y ella tenía que volverlos a ver al día siguiente en la oficina. Y ellos decían que pues, ellos no tenían nada que ver con el secuestro de fulano, con el cambio de, le cambiaron las llaves de su oficina, y se intrometieron en sus archivos. O sea, esa violencia es tremenda. Y volver a esa oficina en donde están esos señores que te han violentado, necesitas tener realmente una valentía inmensa. Y nosotros acompañamos a Yolanda en esos días y filmamos, aún con estos ministros a un lado, y esos ministros nos cerraban la puerta de sus oficinas, ¿no? Y nosotros seguíamos filmando en la Suprema Corte. Entonces dices, wow, o sea, yo estoy aquí 5 días, pero Yolanda vive diario y no va a abandonar su trabajo, porque abandonarlo significaría pues que ellos tenían razón, que no era capaz, ¿no? de llevar a cabo la labor. Entonces digo, wow, o sea, todas tienen una fuerza, una fortaleza y una convicción inmensa, ¿no? Tanto como la mía, de tratar de reflejarla lo más fielmente posible. Me gusta mucho la palabra que usas, Nidia, lo más transparentemente posible, y al mismo tiempo también como autor, pues tratas de dar tu punto de vista al respecto, ¿no? O sea, cuando yo edito también me siento muy responsable, muy comprometida a dejar esa parte de la entrevista, esa parte del momento histórico que logré las candidatas, pues tratar de que quede incluido en esos 10 minutos de documental, porque a veces, pues obviamente no todo puede entrar ahí, ¿no? O sea, cuando acabamos de filmar, pues tenemos 1 hora por candidata y tenemos 10 minutos para hacer la edición. Entonces, pues es algo, para mí, un reto también muy grande, poder reflejar lo más fielmente posible esa lucha de esa candidata, pues ese valor, porque yo creo que esa fortaleza es lo que las mantiene en pie, y tratar de que esa fortaleza se transmita a través de la cámara. Tenía un amigo muy querido que decía que la cámara de cine retrata el alma, y yo coincido muchísimo con esa apreciación. La cámara retrata el alma, pero siempre y cuando uno la sepa poner en el lugar adecuado y uno sepa hacer las preguntas adecuadas y uno logre crear este ambiente de sinceridad entre el personaje y el realizador. Yo creo que ese es el gran reto del autor, de la realizadora, en mi caso, que me gusta hacer todos los roles de escribir, dirigir y producir. Creo que ese es el gran reto, ¿no? Ganar la confianza de ese personaje y la comprensión de ese personaje, o sea, para poderlo reflejar de una manera que también ellos se sientan que quedaron reflejados como ellos se sienten, como ellos les gusta ser reflejados, ¿no? Ese para mí es el gran reto. Pues yo diría que reto superado, porque sin conocer, digamos, el material que fue el origen de este documental, me parece que son historias muy completas. Y sí, o sea, pienso en las 6 mujeres, pienso en la senadora Yolanda, por ejemplo, también, que habla de que de pronto pues se siente sola, ¿no?
y que pareciera que el precio de estar en puestos de decisión es eso, estar sola. O sea, como si no pudiéramos estar acompañadas las mujeres justamente en esa toma de decisiones que además beneficia a todas y todos, ¿no? Y que permite que mujeres a lo mejor de un origen que en otros momentos de la historia no era permitido acceder al poder, puedan llegar con mucho orgullo de dónde vienen, ¿no? Entonces, creo que lograste en esos 50 minutos, pues, conmover y acercarnos a esas historias de violencia. Y yo la verdad es que deseo que muchas mujeres y muchos hombres también miren este documental porque vale la pena hacerlo y meterse en pues esas entrañas de la violencia en el poder que nos permiten darnos cuenta que aún legislando, aún normando todo lo que tiene que ver la participación política de las mujeres, es necesario cambios de paradigma. Sí, y en ese sentido, me gustaría preguntarte, ¿cómo afecta la perspectiva femenina, esta mirada, estos anteojos de género, a la manera de contar una historia? Porque tú tienes ahí un hilo conductor que es la narradora que nos va hablando para que nos va acompañando en el reconocimiento de estas historias de mujeres, de estas realidades que enfrentan las mujeres. Y a nosotras digo, porque a Dulcísimo Ovario le interesa la perspectiva femenina, y ¿tú crees que esta perspectiva permite hacer el documental de otra manera? ¿Tú lo usaste? O sea, digo, a lo mejor estoy preguntándote una obviedad, pero no, claro. Mira, a mí me gusta mucho el recurso de ser yo la propia narradora de esas historias, esta voz off, que lo he utilizado también en Sufragistas, pero creo que para mí es como un recurso narrativo que me permite contar mi punto de vista y expresarme desde donde yo lo quiero contar, ¿no? O sea, para mí es como que una herramienta de trabajo, no hacer una narración, digamos, objetiva o de un narrador o de una narradora X, sino lo que estoy diciendo, me estoy comprometiendo con lo que estoy diciendo porque estoy compartiendo con el público también mi propio punto de vista sobre ese personaje, pero también sobre la otra, el resto de la información que está sucediendo. Fíjate que yo, la verdad, es una técnica que aprendí de Lourdes Portillo, o una realizadora mexicana, documentalista, que admiro muchísimo. La primera vez que vi su documental justamente de las muertas de Juárez, la de Señorita Extraviada, que es una joya de la cinematografía, que a veces no se puede acceder a ese material porque no está disponible en ninguna plataforma. Pero con Lourdes Portillo, la verdad, aprendí que poder contarlo también desde tu punto de vista, también una parte de esos personajes, porque tú estás contando tu propia perspectiva y tu propia opinión, estás un poquito editorializando en el documental, ¿no? Cuando tú lo cuentas, cuando tú lo narras. Y a mí me gusta mucho también hacer esa voz narrativa porque me permite expresar mi punto de vista y comprometerme con esas mujeres, también contando mi propio punto de vista al respecto de lo que está sucediendo, ¿no? Creo que bueno, es un recurso documental muy socorrido, muy usado en muchas formas de documental, pero sí, me gusta, ¿no? O sea, lo he utilizado en varios trabajos y me funciona muy bien. Creo que es una forma narrativa que permite mucho expresar eso, lo que está adentro, expresarte con sinceridad, hacer el documental, hacer el material de una manera muy entrañable, ¿no? Eso me parece que nos acerca al público y que pues que logra
conmover porque pues viene desde adentro lo que estás diciendo, ¿no? O sea, estás dando un punto de vista no solamente racional, sino emotivo, y estás compartiendo este vínculo que se ha creado entre tú, en mi caso, entre yo y la propia personaje, ¿no? Estoy contando a mi personaje, que ya para esos momentos mi personaje ya para mí es muy íntimo, muy entrañable, y eso siento que me permite hacerlo de una manera más emotiva para el público. Pues hay una conexión muy interesante. Yo invito a las personas que nos están mirando a que se acerquen a la propuesta. Yo vi que está en plataformas, pero entiendo que se va a poder ver también desde el festival. Y a mí me gustaría también preguntarte, desde esta perspectiva de lo femenino y de la violencia que hay hacia las mujeres, pues no solo en México, en el mundo, el sector de la cinematografía, el sector del cine, eh, está despegando ahora con la presencia de mujeres. Pero en realidad esto es hace poco. O sea, a mí me alegra mucho ver mujeres además indígenas, no sé, como Luna Marana, a quien yo sigo mucho, que están haciendo cine en sus lenguas y que están promoviéndose a nivel nacional e internacional. Y hay otras mujeres que soy muy mala de pronto para los nombres y no recuerdo, pero a mí me gustaría saber, ¿tú cómo ves este sector? ¿Hay violencia en el cine? ¿Es difícil acceder a la posibilidad de producir, de crear, de dirigir? Tú misma has tenido que hacer una productora con tu compañero para poder hacer los productos que tú quieres. Y creo que es importante también hablar de eso, porque por un lado está esto que nos muestra tu documental, que tiene que ver con la violencia política y que también nos acerca a la violencia que en general en este momento se ha visibilizado más que nunca gracias a la pandemia, porque nos ha permitido ver en dónde están los violentadores, ¿no? En dónde... ¿Cómo no? ¿Cómo no? Fíjate que sí, gracias, Nidia. La verdad es que me siento muy honrada de justamente de que estamos, la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México, este año me honra con un homenaje en el mes de noviembre de mi material, con una retrospectiva de mis documentales, porque justamente se cumplen 20 años de haber fundado la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión de México, en la cual pues yo tuve el súper honor de ser presidenta y vicepresidenta fundadora de la asociación. Y entonces, pues bueno, es una fecha importante, yo creo, para la cinematografía de las mujeres, porque pues hace 20 años, ¿qué te puedo decir? Que pues desde luego que no había las facilidades de filmar, de dirigir, de contar con presupuestos, ni mucho menos de abrir la boca para protestar, porque nadie nos pelaba, ¿no? O sea, no teníamos esa clara conciencia de que éramos marginadas, de que éramos discriminadas, lo éramos, pues lo platicábamos entre nosotras, pero pues no teníamos una voz pública que dijera, oigan, la verdad es que esos presupuestos son para puros machines, no inventen, caray, ¿a qué horas nos van a dar presupuestos a las mujeres para poder hacer nuestros proyectos y nuestras muestras y demás? Y bueno, fue en ese momento en donde un grupo de cineastas, que éramos bien poquitas, pero decidimos crear la Asociación de Mujeres en el Cine y la Televisión, y fue para mí un gratísimo trabajo haberla fundado, haber sido, te digo, con Lúcica Varga, nuestra presidenta fundadora, haber sido la vicepresidenta fundadora y después la presidenta. Entonces, ¿qué te puedo decir de lo que ha sucedido en 20 años? Hoy en día yo creo que hay más de 200 mujeres mexicanas dirigiendo, realizando, produciendo, escribiendo, creando y ganando premios en todo el mundo.
Entonces, eso yo creo que es una enorme satisfacción. Otra enorme satisfacción es que la verdad que hemos aprendido a que nuestras historias importan. Porque antes lo que pasaba es que todos decían, es que eso a quién le importa, eso a nadie le importa. Bueno, pues ahora hemos aprendido que nuestras historias importan, que sí hay un público, que sí queremos verlas, que sí queremos oírnos, que sí queremos vernos reflejadas en las pantallas. Entonces, yo creo que eso es algo muy importante. Y yo creo que también México, la asociación, se funda en un momento en donde en el mundo entero había esta preocupación ya de las mujeres en el cine. El movimiento Me Too, que surge hace 10 años, ¿no? En Estados Unidos, creo que también fue un síntoma muy, muy importante, un diagnóstico de lo que estaba sucediendo en todas las cinematografías, pero que las mujeres de Hollywood, que tienen un poderoso micrófono a su alcance, lo utilizaron y también reforzaron a todas las demás mujeres en el cine de todos los países y de todo el globo. Porque algo que sucede muchísimo, muchísimo, muchísimo en el cine, ayer, hoy y mañana, esperemos que se reduzca, es el acoso laboral, es la discriminación laboral, es la violencia de los directores hacia las compañeras que realizan diferentes cargos en la cinematografía. Y pues las mujeres del Me Too lo expresaron muy abiertamente. En México todavía hay mucha necesidad de que las actrices, las productoras, las directoras, o sea, expresemos con mayor contundencia que sigue sucediendo en México y que a veces para acceder a los presupuestos y acceder a los puestos y acceder a las oportunidades, pues también está ahí de por medio tu propia integridad sexual, tu propia integridad corporal, porque el cuerpo de las mujeres sigue siendo moneda de cambio en el cine y en todos lados. Pero sucede mucho en el cine, sucede mucho en las escuelas de cine. A mí me da mucho gusto que ha habido ya también un cambio en la actitud de las escuelas de cine, en donde antes era muy tolerable, ¿no? Que a una chica se le acosara o que a una chica se le dijera mamacitas y no sé qué. Era lo natural, ¿no? O sea, el director tenía, ¿por qué no? Podía decirle a quién estaba buenota y a quién no estaba buenota. O sea, estaba normalizado dentro de un staff de tele o de cine. Y ahora me da muchísimo gusto que las mujeres, que las chavas, o sea, lo denuncian inmediatamente si algún director se propasa, bueno, no tiene que ser director, o sea, cualquier miembro del staff, cualquier miembro del equipo comete alguna falta, y te digo, no es que sea el nivel, o sea, digo, es transversal también. Nadie puede ni tocar tu cuerpo, ni meterse contigo, ni decirte cómo vestirte, ni decir. Nadie puede ni debe de hacerlo. Y antes nos quedábamos calladas y ahora me da muchísimo gusto que las chicas inmediatamente lo declaren, lo difundan y lo castiguen, ¿no? Desde las escuelas de cine hasta las grandes producciones, incluidos las producciones que vienen de Estados Unidos o que vienen de países extranjeros a trabajar en México. O sea, esos directores y esos productores y esos actores que quieren aprovechar su situación para, no sé, para manipular a las chicas, o sea, me da muchísimo gusto que lo denuncien inmediatamente. Y que haya resultados, porque antes lo que pasaba, que aunque lo denunciaras, pues no pasaba nada, ¿no? Sino que más bien perdías la chamba. Entonces, pues mejor te quedabas callada, ¿no? Las maquillistas, las vestuaristas, o sea, ¿cuántas veces sufrieron violencia y sufrieron acosos que nunca denunciaron? Porque pues estaba de por medio sus trabajos, su capacidad, su posibilidad de seguir trabajando en la comunidad cinematográfica. Ahora me da mucho gusto, y también me da mucho gusto que hay muchas mujeres, ¿no? O sea, que si un director se propasa, que si un productor se propasa, las demás, ¿no?, están dispuestas a acusarlo con su compañera y o sea, eso es algo que también ha cambiado mucho. Antes nos daba miedo a todas y a veces yo creo que sí sucedía esto de la soledad, ¿no? Una mujer que denunciaba se quedaba sola. Y ahora algo que me da muchísimo gusto, de cualquier edad, o sea, no tiene que ser una joven, adulta, mayor, o sea, cualquiera que sea
todas las demás estamos dispuestas a estar a su lado hasta llegar a las consecuencias de decirle a esos que no vamos a trabajar con esos personajes, no vamos a trabajar con esos directores que sigan utilizando lenguaje discriminatorio, que sigan siendo humillantes con las mujeres o que sigan haciendo tipo de acoso o provocaciones de tipo sexual y corporal, ¿no? Entonces, eso creo que se ha avanzado mucho. Las nuevas generaciones son para mí admirables, estas chavas son valientes, son como las de las marchas, ¿no? O sea, radicales y contundentes. Y yo las felicito muchísimo, así como a las de las marchas que sean radicales y contundentes, porque llega un momento en que sí hay que tomar ciertas medidas muy drásticas para que los procesos sociales se den, porque hay veces que son tan lentos, o sea, los cambios sociales son tan lentos que a veces se necesitan medidas radicales para que la sociedad logre cambiar y logre tomar conciencia de las cosas que están mal. Pues creo que has dicho muchas cosas muy interesantes, pero yo rescataría de esto la importancia de visibilizar. Tú has hablado hace 10 años, se empezó a hablar y no nos quedamos calladas, pero también has hablado del activismo, de las mujeres activistas que ponen en las agendas los temas y de la organización, ¿no? La organización entre mujeres, desde esta asociación que hace 20 años impulsó procesos, hasta las que ahora están surgiendo a través de redes, a través de contactos, de estos soportes que nos damos entre mujeres y que nos ayudan como a ser visible para empezar a cambiar una sociedad que se resiste, pero que es importante que cambie. Ana, vamos a ir hablando por cuestiones de tiempo, pero antes de irnos, por supuesto, nos interesa saber, pues, ¿qué respuesta ha tenido este documental? Ya nos has dicho, está circulando, está permeando comunidades. Ahora mismo en Hidalgo lo vamos a poder ver y con esta charla yo creo que vamos a estimular a que muchas mujeres, muchas jóvenes, muchas adolescentes puedan tener acceso a esto porque es importante irnos formando en el tema. Pero cuéntanos además qué planes tienes, y si tienes algo más que decirle al festival, pues yo agradezco mucho la oportunidad de estar contigo esta tarde charlando. Por supuesto, a las entrañables amigas de Dulcísimo Ovario también les agradezco. Y pues cerramos, por supuesto, con tu voz, que es la voz de la creadora, de la productora. Ay, gracias, Lidia, gracias. Pues le agradezco mucho esta oportunidad de platicar con ustedes. La verdad, me siento muy contenta. Estamos en preparación de la segunda temporada de La Historia Invisible, que próximamente llevará el nombre de Llegar al Poder. Ya la violencia política ya no es invisible, ya es manifiesta, ¿no? O sea, ya es absolutamente manifiesta y también vamos a tratar de hacer un homenaje a todas las mujeres candidatas que sufrieron feminicidio y que desaparecieron de nuestro mapa político en estas últimas elecciones. Murieron más de 94 mujeres candidatas, fueron asesinadas en este proceso. Entonces, estamos preparando esa serie. Me siento muy emocionada realmente de poder hacer la segunda temporada y de que tratar de hablar con estas próximas mujeres que seleccionemos. Digamos que el formato es el mismo, serán de nuevo 6 mujeres que hayan sufrido violencia política, pero queremos hacer casos que realmente hayan logrado llegar al poder. O sea, ¿cuáles serían las claves para las mujeres a pesar de la violencia política? ¿Qué hacer cuando te violentan? ¿Cuáles son estas claves para que otras mujeres aprendan a manejar esa violencia y seguir en su trayecto y seguir en su estrategia? ¿Cuáles serían, las estrategias, no de una candidata, sino que de las candidatas, de las mujeres, ¿no? Para poder acceder al poder y llegar a ejercerlo
de la manera que tenemos derecho a ejercerlo, con todos los privilegios que tienen los demás políticos que ejercen su derecho a la política de manera plena. Eso es de lo que va a tratar la próxima temporada de la serie, y bueno, pues estamos apenas en preparación, pero para el año que entra quizá ya podríamos mostrarles algo de la serie. Muy bien, Ana, pues estamos pendientes. Muchísimas gracias por esta charla, que todo vaya muy bien y pues seguimos con el Festival Dulcísimo Ovario. Pues muchas felicidades, mucho éxito al festival, y yo creo que es un espacio muy importante. Creo que Hidalgo es un estado que también sufre de violencia política como todos los demás estados, pero especialmente en los estados en donde hay todavía mucha población indígena o mucha población marginada y rural. O sea, hemos visto también, hay estudios en donde esos estados tienen una mayor violencia precisamente por este complejo componente poblacional. Entonces, pues un gran saludo al estado de Hidalgo. Mis respetos, queridas compañeras que están haciendo este festival, las aprecio muchísimo y les agradezco mucho el espacio. En Dulcísimo Ovario apostamos por un cine que nos cuente otras historias. Un cine que rompa con los estereotipos de género y represente, desde la diversidad, historias más cercanas a las realidades cotidianas de todas las mujeres. Un cine que no reproduce estereotipos de género construye nuevas realidades, más equitativas, más justas.